concuerdo con vos, hay que agradecerle a GitHub Actions que le ha permitido a más developers entrar en lo que tiene que ver con CI/CD, porque antes han existido siempre, Juan, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, servicios en la nube, por decirlo de esta manera, de CI/CD. Estaba Circle CI, por ejemplo, Ok. GitLab también tenía sus pipelines online y otras herramientas, Beanstalk y otro montón por ahí, ¿no? Pero GitHub Actions, como los programadores ya tenían su repositorio normalmente en GitHub, comenzaron a integrarse en eso. Entonces, tenemos eso que agradecerle a GitHub, a Microsoft como tal, como comunidad, ¿no? ¿Verdad? Los GitHub Actions. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de DevOps, su podcast favorito de desarrollo, tecnología, DevOps y su cultura en general. Y como es costumbre, en cada episodio le doy la bienvenida a mi amigo y co-host Juan Ramos. Juan, ¿qué tal estás? Bienvenido a un episodio más. Hola Douglas, me encuentro muy bien. Un día muy bonito el día de hoy y muy agradable para tener estas pláticas de tecnología que siempre solemos tener semana y semana aquí contigo, Douglas. Sí, me alegro, me alegro. Yo igual también estoy disfrutando de que el día está un poco fresco hoy, por eso ando con mi suétercito, ¿no? Aprovechando lo fresquito, lo que es inusual aquí en esta ciudad en la cual yo vivo. Pues Juan vive en otra ciudad, pero compartimos el mismo clima ya que estamos Ujú. cerca de la costa. De hecho, Juan está más cerca de la costa de lo que yo estoy. Sí. Pero bueno, aprovechemos esta situación, Juan, para hablar con comodidad entonces del tema que tenemos hoy. Hoy tenemos un tema bien interesante y es que hoy queremos compartir algunos comandos de Linux indispensables para CI/CD pipelines. En un CI/CD pipeline, Juan, yo sé que tal vez vos como desarrollador, tu interacción directa con ellas es menor a lo que probablemente yo estoy expuesto a CI/CD pipelines en mi día a día, ¿verdad? Sin embargo, siempre la idea de un CI/CD pipeline es que tanto desarrolladores como de gente de operaciones o sistemas colaboren. El CI/CD pipeline lo que normalmente tenemos disponible es la terminal de Linux. Cualquier distribución que esté corriendo en los runners ya sea que estés en GitHub Actions, que estés en GitLab, que estés en Jenkins, donde sea que corran tus pipelines, ¿no? Lo que tenés a disposición es la terminal de Linux, del O de distro que Windows estés Server. utilizando. Sí, correcto. O a los servidores a los cuales se está conectando el CI/CD pipeline, correcto. Pudieras, Juan, quiero aclarar, alguien tener un runner listo con su lenguaje de programación, si estás usando PHP, un runner listo o una imagen de un contenedor que tenga tus herramientas de PHP o tus herramientas de Python, tus herramientas de Ruby, lo que sea que necesites. Lo que pasa es que no es tan común porque entonces ahora tenés un runner que estar manteniendo con estas diferentes versiones y herramientas. Entonces no es tan común realmente hacerlo de esa manera y lo que tenemos a nuestra disposición, de nuevo, es la terminal de Linux y entre más sabemos, Juan, y entre mejor la podemos aprovechar, obviamente vamos a hacer trabajos más complejos y es lo que estamos intentando, ¿verdad? Pues para aclarar, Juan, vamos a estar hablando, compartiendo comandos, no bash scripts. No vamos a compartir scripts como tal, sino que comandos. Tampoco vamos a usar statements como un if statement o loops, como while o for, como hacerlos en batch, sino que comandos específicos que podamos llamar desde nuestros trabajos dentro del CI/CD pipeline, ¿verdad? Y por supuesto vamos a hacerlo de una manera en la que las personas que solo nos escuchan puedan recibir valor, porque hemos discutido esto con Juan bastante. Pudiéramos tratar de buscar la manera de compartir pantalla en un episodio y las personas que nos ven puedan tener ese valor extra al poder ver lo que estamos haciendo, ejecutando o leyendo, pero de una manera en que las personas que solo nos escuchan puedan entender el 100% de lo que estamos haciendo y no puedan Ujú. perder el contexto. Entonces, por esa parte, no, Juan, el balance es un poco complejo. Sí. Entonces, la idea es que los vamos a mencionar los diferentes contextos en los que los comandos que les vamos a sugerir en este episodio ustedes puedan ver.
que estos comandos ahí encajan. Y una vez que ustedes identifiquen este comando, yo estoy teniendo este problema en el pipeline, o necesito resolver esto en un pipeline, este comando me sirve, que ustedes vayan por su cuenta a investigar un poquito más de él con respecto a la sintaxis, con respecto a diferentes usos, ¿verdad? Pero estamos convencidos que la forma en cómo lo vamos a llevar va a ser de valor para ustedes. Entonces, Juan, antes de arrancar con el primer comando, eh, contanos un poquito tu experiencia con CI/CD Pipelines desde tu perspectiva de desarrollador. Yo sé que todos los desarrolladores van a tener un enfoque diferente y yo siempre digo, al momento de hacer un pipeline, yo siempre le pido, perdón, al equipo de desarrollo, denme los comandos para hacer el build de la aplicación. ¿Cuáles son los comandos? Aunque sea Node.js y el 99% de los proyectos son npm install, ¿no? npm install, npm build. Siempre lo pregunto, porque pudiera haber un flag diferente, pudiera haber un llamado externo o cualquier otra cosa, ¿no? En el build, en la aplicación en particular. Y esas instrucciones vienen del desarrollador. Así que yo sé que mínimo, ese es en lo que se involucra un desarrollador en un pipeline, aunque no lo ejecutó de forma directa. Es decir, estos son los comandos que hacen el build de mi aplicación. Pero contanos tu experiencia, Juan, por favor. Hoy en día es cada vez menos, la verdad. Por ejemplo, en el caso del cómo ejecutar aplicaciones y todo, la verdad es que yo pues eh, guardo lo que es el Dockerfile del microservicio y listo, ¿no? Ahí ya simplemente es ejecutar el Dockerfile. Y lo que sucede también es que ya cuando tenés múltiples microservicios, ya se empieza a dar una serie de patrones y estándares que sigue el mismo equipo. Y ya se sabe, ¿no? En qué puerto es el que va a estar corriendo internamente. Ya se sabe algunos parámetros. Así que hoy en día, pues no es menos, es mucho menor, más allá de, pues, revisar que cuando algo falla dentro de los tests, ya pues ingreso a Jenkins, reviso aquí, reviso allá. Antes, eh, de hecho, la primera vez que tuve como una interacción y supe lo que era un CI/CD pipeline, fue con un proyecto donde un catedrático de la universidad nos ayudó a configurar todo lo que era Jenkins para el proyecto. La verdad es que yo no hice nada, pero con solo el hecho de ingresar a la consola y revisar, y aunque ahora que lo pienso, creo que sí tuve que configurar algunas cosas de Laravel para el Jenkins. Ya fue hace mucho tiempo, ya mi memoria no da tanto. Y luego lo que más he utilizado ha sido pues los GitHub Actions. Los GitHub Actions realmente han venido a ayudar a los developers que no teníamos mucha experiencia seteando un Jenkins server desde cero. Pues ahora solo nos preocupamos por una serie de pasos. Y son pasos que, bueno, ya que tenía experiencia con Docker y cómo hacer imágenes de Docker, pues también como que mi cerebro lo empieza a asimilar de cierta manera igual, ¿no? Es una serie de pasos secuenciales, aunque en los GitHub Actions te permite pues hacer branches, dependiendo de una cosa, te vas a otra. Pero para proyectos aparte, sí he tenido que pues setear esto, los GitHub Actions, y a lo más que he logrado hacer, Douglas, ha sido que cuando termina el GitHub Actions, hacer el trigger de un webhook que tengo configurado en mi servidor remoto. Y ese servidor remoto se encarga de recibir el webhook y actualizar todo lo que tenga que actualizar. Así Ujú. que no han sido trabajos tan pequeñitos, pero creo que han sido simples dentro de lo que cabe. Y bueno, pero hasta ahí ha llegado mi interacción más directa. De ahí, pues Ya. soy más que todo como un usuario, ¿no? De un consumidor de los pipelines ya creados. Ya, pero me gusta bastante lo que estás diciendo y voy a desglosar un poquito para que las personas que nos ven y nos escuchan, sobre todo aquellos que están en desarrollo e interactúan poco con pipelines, tengan esto en mente mientras avanzamos en los diferentes comandos que vamos a sugerirles. Uno de ellos no es, yo concuerdo con vos, hay que agradecerle a GitHub Actions que le ha permitido a más developers entrar en lo que tiene que ver con CI/CD,
porque antes han existido siempre, Juan, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, servicios en la nube, por decirlo de esta manera, de CI/CD. Estaba Circle CI, por ejemplo, Ok. GitLab también tenía sus pipelines online y otras herramientas, Beanstalk y otro montón por ahí, ¿no? Pero GitHub Actions, como los programadores ya tenían su repositorio normalmente en GitHub, comenzaron a integrarse en eso. Entonces, tenemos eso que agradecerle a GitHub, a Microsoft como tal, como comunidad, ¿no? ¿Verdad? Los GitHub Actions. Pero también me gustó lo que decís. Yo mencioné antes, todo desarrollador mínimo se involucra en los comandos que son para hacer el build de la aplicación. Pero también luego, idealmente, mínimo, revisás la salida, el output del pipeline, ¿no? Y que te despliega tal versión, el build fue exitoso, la versión es la versión número tal, se desplegó al clúster de Kubernetes, el Helm, la versión tal, ¿verdad? O se publicó la imagen con el tag tal. Y esa información hay que saberla configurar en tu job para que la muestre. Y eso se vuelve, o aun cuando hay un error, ¿no? Si hay un error, falló por esto en particular, y prestarle atención a X cosa en tu build, en tu test, en lo que necesites. Entonces, ese resultado se construyó con comandos o con scripts. Y eso es ahí donde se vuelve interesante y tengamos eso en mente a medida vayamos viendo el uso de los comandos que les vamos a sugerir. Esa Entonces, información es bien útil. De hecho, yo suelo incluirlo cuando se puede, dependiendo del proyecto, que cuando tenemos nuestro endpoint de health check o health o como se llame, que me devuelva la información de cuál es el tag o el commit que, que está corriendo, ¿no? En esta versión que está corriendo en el servidor. Es algo que a mí me ha servido mucho para debuguear diferentes situaciones o cuándo fue la última vez que se actualizó la versión que está corriendo en el servidor. Porque, bueno, a mí me ha pasado que a veces, pues, pareciera que todo está bien, pero por algún motivo la versión que está corriendo no es la que yo esperaba. Son de esos casos muy esporádicos que a veces sucede, pero a raíz de eso, pues ya uno empieza a adquirir estas mañas de ir agregando estos detalles, pero que de igual manera son muy útiles. Es información muy útil. sí, cuando son necesarios son extremadamente útiles, ¿verdad? Y si no están implementados, a veces es algo tan simple, se vuelve un dolor de cabeza porque Ujú. ya pasó el tiempo y cuando lo implemento ya no puedo ver la información anterior, ¿no? Entonces, sí, Sí. muy de acuerdo con vos. Si te parece, comencemos con el primer comando, Juan, Ok. ¿verdad? Para que entremos en materia aquí. El primer comando es curl o curl, como lo quieran llamar algunos. Yo le digo curl. Curl, sí. Yo suelo decirle curl o le digo bastante también curl. ¿Por qué le digo curl? Porque para los que solo nos escuchan, a la palabra, a las siglas URL, que son las que usamos para dar una URL, ¿no? Pónganle la letra C al principio, ¿no? Que es como del comando Ujú. URL. Y esta herramienta, Juan, en palabras sencillas, le permite a un pipeline interactuar con servicios externos al pipeline, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque te permite interactuar ya sea con un API externo para recibir el estado de algo, ¿no? O también te permite descargar cosas externas en tu pipeline, porque Ujú. curl, míralo como tu navegador web, pero en la terminal, ¿verdad? Un Sí. navegador web con la terminal en el cual podemos escoger en particular qué queremos mostrar o qué queremos desplegar. Porque curl, Juan, nos permite incluso imprimir solo los headers si queremos de un request. Y a veces pudieras hacer un llamado y validar de que si el llamado incluye el header X, hacer algo. Ok. O agarrar el valor de ese header y con ese valor hacer algo, ¿verdad? O en el contenido, en el body de la respuesta, en el cuerpo de la respuesta, hacer algo con ello. O muchas veces, Juan, el simple estatus de la respuesta. Si recibe un Sí. código 200 exitoso, entonces hacemos algo. Si me da un error 404,
no existe, hago otra cosa. Entonces, miremoslo como nuestro navegador web en la terminal. Obviamente no vamos a ver videos e imágenes, ¿no? Pero para tratar de explicar la idea, ese navegador web en la terminal que me permite desplegar la información que quiero de un request. Yo con ese Ejemplos. es el que hacía lo que te mencionaba al inicio de hacer el trigger de un webhook. Le enviaba la petición mediante post con curl y listo. Muy, muy fácil, muy simple el comando. Y me gusta que lo hayas dado porque fíjate que justo ese es el primer ejemplo que yo tenía en un pipeline. Normalmente llamas el health check o algo de la aplicación que está corriendo. Muchos escenarios donde yo lo he visto, bien similar al tuyo, Juan, con curl o con CURL, se llama y se ve la versión que está corriendo en producción. Y entonces puedo validar que si esa versión es igual o menor, perdón, sí, igual o menor que la que yo voy a publicar, No hago perdón, nada. me equivoqué, igual o mayor, ahí está, Ah, ok. igual o mayor que la que yo voy a publicar, que no publique. Porque esto es importante, o sea, si vos tenés en producción la versión 1.5 y yo voy a publicar la 1.4, hay algo malo. ¿Por qué voy a publicar una versión menor? ¿Alguien se equivocó en algo? ¿O alguien está corriendo? Mira qué importante, alguien está corriendo sin querer un job viejo que ya publicó. Y entonces han corrido 2, 3 jobs adelante de este, pero alguien por error lo ejecutó y entonces vas a publicar una versión vieja y ahí generaría un problema, vas a publicar una versión anterior. Entonces, un simple llamado con un CURL, ves la versión, la comparás y si es igual, porque si es la misma, ¿para qué vas a publicar, no? Si es igual o menor, no voy a permitir que se ejecute el despliegue o la publicación. Lo que yo voy a publicar tiene que ser estrictamente mayor a lo que está corriendo en el servidor para que me deje hacerlo. Entonces, una validación tan simple como esa, Juan, ¿verdad? O a veces, si dependo de un servicio externo para publicar a mi aplicación con CURL, puedo solamente llamar el endpoint y si me devuelve 200, está vivo, continúo con lo demás, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los usos más comunes. Curl no sirve para eso. Otro ejemplo, Juan, es para notificar servicios externos. Puede ser llamar a un webhook para triggerear un job externo, triggerear no sé, un clear del caché en Cloudflare o en tu CDN o en otro servicio. O algo muy común es mandar una notificación, perdón, por Slack. Yo lo uso Sí. bastante para eso, Juan. Mandar una notificación por Slack que el despliegue terminó y ya sea que terminó bien o terminó con errores. Entonces, CURL con el flag X mayúscula me permite escoger el método del request. Entonces, CURL con el flag X mayúscula, post en mayúscula, de ese punto en adelante me deja enviar un post request. Y con el flag H mayúscula le envío los headers. Con el flag D minúscula es el cuerpo del JSON que le mandas a Slack y de esa manera envío el request. Entonces, CURL en ese momento se vuelve muy útil. Y otro de los usos bien comunes, Juan, en pipelines también, es descargar artifacts o paquetes, ya sea de Internet o de otro servicio. Cuando vos le das a CURL el flag O mayúscula, le está diciendo que el contenido, en vez de mostrarlo en pantalla, lo descargue. Entonces, obviamente, si es una página HTML, te va a bajar el HTML. Pero si estás descargando un tar, un zip, una imagen, te lo va a bajar en ese formato en lugar de desplegarlo en pantalla. Yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando hago builds para WordPress, ¿verdad? Ya he mencionado en episodios anteriores, Juan, que en WordPress lo que tenemos en repositorio es lo que está dentro del directorio WP dash Ajá. content. Sí. Eso es lo que normalmente hacemos. Hacemos el build de los plugins, build de los temas y build de todo lo que se necesita. Pero cuando lo vamos a desplegar a un contenedor o a servidores, entonces con CURL dash o mayúscula bajo la versión de WordPress que quiero, la bajo local, la descomprimo, la sincronizo con el build de los temas y los plugins y con eso genero el artifact final, todo el directorio de WordPress,
usando la versión de WordPress que está en línea, ¿no? Usando CURL para hacer la descarga de la aplicación. Entonces, CURL nos sirve mucho para eso. Algunos truquitos que les puedo mencionar. Uno de ellos es usar, cuando solo quiero saber el estado de la respuesta, ¿no? Si es un código 200, si es un código 500, un código 400, algo, con el flag de -S. Eso lo vuelve Ajá. silence. Significa que no te muestra lo que viene, solamente va, si el código 200, el comando se va a ejecutar de manera exitosa y el pipeline continúa. Pero si el código no es 200, va a ser un código diferente y probablemente va a haber un error por ahí, ¿verdad? Pero CURL, Juan, es ese comando que en pipelines, que de nuevo, solo tenemos una terminal de Linux a nuestra disposición, nos permite interactuar cosas que normalmente alguien como programador inmediatamente piensa en una librería, ¿verdad? O en algún código para hacer este tipo de interacciones y este tipo de cosas. Con CURL lo podemos hacer con un solo comando o un par de comandos dentro de los jobs en el pipeline y obtener ese tipo de resultados. Entonces, ya nos Sí. mencionaste vos, Juan, que ese CURL es el que utilizabas para validar, ¿verdad? El health del servicio. No sé si los otros ejemplos que mencioné los había visto o escuchado antes en pipelines en específico con CURL. No mucho. El de Silence sí lo he escuchado por ahí. Que lo que pasa es que como Curl tiene tantas, es muy versátil. Es un código es un programa que te permite hacer muchas cosas, diferentes flags que se le pueden hacer. Bueno, cuando buscamos información en internet y te dice, bueno, descarga esto, ya te dan el snippet code que dice Curl y con varios flags. Y Sí, pues yo sí. confío en que los flags están bien y lo copio. Ajá, sí. Pero sí, sí, suelo utilizarlo. Nunca me he puesto a investigar mucho los flags que hay, porque también otra forma en que lo suelo utilizar es para probar. Cuando estoy desarrollando, probar endpoints. Si bien hoy en día existen herramientas como Postman y diferentes clones de Postman, a veces pues solamente necesito revisar una llamada y no sé, no será no sé por qué, pero a mí el hecho de abrir toda una aplicación que se tiene que conectar y loguearme me da pereza. Entonces con el curl, pues llamo el endpoint, me muestra la respuesta y listo, y sigo probando. Entonces, sí, la verdad es que tiene muchas opciones. Ahora, me surge una duda que no tiene nada que ver, Douglas, pero pues nunca me lo había cuestionado y no sé si vos tal vez sepas algo. Ujú. ¿En qué se diferenciarían o cuál sería la ventaja o desventaja entre curl y wget? Que veo que siempre a veces también se muestra en los ejemplos. Y Sí, pues, como te digo, nunca lo he analizado, pero no sé, ¿qué sería? sí, fíjate que puedes usar para wget es mayormente para descargar el contenido en su gran mayoría, mientras que curl, de nuevo, puedes Todo. podés verlo, es más como un browser en comando, que wget, de nuevo, es como para descargar contenido como tal. Entonces, pudieras usar cualquiera de los dos en algunos escenarios, pero si vas a interactuar con APIs, por ejemplo, vas a hacer un llamado al API, o inclusive si quieres hacer un post, un Ajá. método post, un método delete, y este tipo de métodos, curl es la herramienta que necesitas para eso. Si lo que quieres es meramente descargar, wget te va a funcionar. Wget no está en la lista que damos hoy, qué bueno que lo mencionas. Normalmente sugerimos curl por la razón de que muchas veces estos comandos nos aseguramos de que estén instalados antes de correrlos en nuestros pipelines, ¿no? Entonces, con curl tengo tanto para interactuar con APIs, diferentes métodos, y también para descargar. Mientras que si usara curl solo para interactuar con comandos y wget para descargar, tengo Sí. que validar que dos comandos estén instalados, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente curl lo van a ver mucho más en CI/CD pipelines. Pero esa es la diferencia mayormente, Juan. Ok. Ya si ocupas diferentes métodos, un post, un delete, un patch, a la hora de interactuar con un API, con wget no es la herramienta correcta para eso. Sí, ahora que lo decís ya, pues tiene sentido wget.
Get. Es el método get y listo. Sí, sí, Ok, sí, sí. ok. No, pero qué bueno que se aclaró. Y de nuevo, Juan, curl es otro comando que yo uso mucho para troubleshooting cuando quiero probar endpoints, pero desde el contexto de un pipeline, ¿verdad? Es súper grande, pudiéramos pasar autenticación si lo necesitamos, ya sea al mandar un header con la autenticación o mandar un basic auth, usuario y password. Hay tanto que se puede hacer, entonces si necesitan esa interacción en su pipeline, curl, curl es el comando que necesitan. Les recomiendo busquen el man page, pídanle a la IA que les dé ejemplos, que con él van a poder resolver todo llamado HTTP que necesiten Sí. hacia fuera, ¿verdad? Entonces, ese es el primero. Si te parece, Juan, pasemos al segundo comando para que vayamos Ok, avanzando. excelente. El segundo comando es, yo no sé cómo dicen esto en inglés, consideremos que no hablaba muy bien inglés cuando usaba estos comandos hace muchos años, Juan, pero este es el comando awk. Ok. Awk es a veces que hace uno como, o en inglés yo lo suelo decir AWK. Yo es que yo Ajá. escucho gente que dice awk y gente que dice AWK, en español es AWK. Porque este comando es súper importante en CI/CD pipelines y bastante utilizado a nivel personal. Yo lo uso y lo ven en muchos pipelines por ahí. Y es que de nuevo, ya que en un pipeline lo que tenemos a nuestra disposición es una terminal de Linux, todo funciona con texto, ya sea logs que estamos viendo, el contenido de archivos, el resultado, el output de un comando o de una herramienta, todo funciona con texto. Y es ahí donde AWK se vuelve una gran herramienta porque nos permite agarrar ese output y darle formato o utilizar el valor, una columna en específico que yo quiero. ¿Qué hace AWK, Juan? Es agarra cada línea y la divide en columnas. Por defecto, lo que él usa para separar cada columna es un espacio. Entonces, si vos tenés una línea que diga el build se completó satisfactoriamente, entonces la columna 1 va a tener el valor de el. Espacio es el separador, la columna 2 va a tener build, ¿verdad? Espacio, la tercera columna va a tener C. Entonces él va a agarrar cada espacio y va a poner eso en una columna. Y usando una variable yo le puedo decir, imprimime la columna 4. Entonces en ese caso el build se completó, entonces me va a imprimir la palabra completó, en ese caso, ¿verdad? Pero con el flag -F mayúscula, yo le puedo decir que cambie ese divisor de columnas por otro carácter. Por ejemplo, si estoy trabajando con un CSV, un archivo, ¿verdad?, separado por comas, yo le puedo decir que en vez de espacio como separador utilice coma con el flag -F mayúscula. Y entonces puedo interactuar con un CSV con el flag -F e imprimir, si en la columna 6 está el tamaño del build, por ejemplo, le digo que imprima la columna 6, ¿verdad? O a veces, Juan, puedo tener un montón de key values en la misma línea. Entonces yo le puedo decir que en lugar de que use espacio con la F mayúscula, que el divisor sea el signo igual, ¿verdad? Y utilizando el signo igual, entonces me las ingenio para que encuentre el valor que yo quiero que quiera encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usamos esto en un pipeline? ¿Verdad? Uno de ellos es para imprimir en la salida un valor en específico, ¿no? De nuevo, corres un build de Golang, por ejemplo, ¿no? Un build de Go, corre el binario y al final te genera un montón de información, ¿no? El build se completó satisfactoriamente para un distro, no sé, ARM, digamos que estás haciendo un build para ARM. Entonces, me voy a esa línea y utilizo AWK, ya sea con espacios o ya sea con signos igual, analizo cuál es el resultado y le digo que me imprima la línea de versión. Entonces luego al final en mi job yo puedo poner un resultado final que sea fácil para troubleshooting. La versión de Artifact que estamos deployando es la versión tal, que con AWK puse ese valor antes en una variable, ¿verdad? Entonces yo creo que me estoy explicando.
puse la versión, la variable, perdón, versión a publicar igual a, agarré el output del build y usé AWK para qué parte en específica de esa línea le quiero asignar el valor. Y luego yo uso eso como output. Ahora, haciendo eso mismo, Juan, yo puedo, por ejemplo, hacer una validación. Digamos que ya generaste el artifact que vas a publicar. Digamos que es una imagen de Docker, ¿no? Vos trabajas mucho en Golang, entonces haces un build de la imagen y la tenés lista. Haces Docker build y está en local. Pero has tenido problemas de que a veces no se completa bien o a veces no está todo listo o a veces alguien olvidó subir assets o olvidó subir algo y eso termina en producción. Entonces vos sabes que el tamaño mínimo de esa imagen es, digamos, por decir algo, 12 megas. Pongámosle ¿verdad? Entonces yo puedo usar un Docker image ls a la imagen que estoy haciendo y me va a poner el tamaño en una de esas, en una columna, ¿verdad? Entonces, con AWK puedo agarrar la columna con el valor del tamaño del archivo, del peso, asignarlo a una variable y entonces con eso en mi pipeline yo puedo hacer una validación. Si el tamaño es menor a 12 megas, no publicar y reportar un error, porque algo no está bien. Ya sé por experiencia que lo mínimo tiene que ser 12 megas por X o Y motivo, ¿no? Entonces, AWK es esa herramienta que me permite separar el texto, cada línea, en columnas, y entonces así poder agarrar texto en medio de una línea y ya sea utilizarlo de nuevo para imprimirlo como resultado de un job, lo cual, de un trabajo en CI/CD, lo cual es muy importante cuando estamos haciendo troubleshooting. Vos nos dijiste que te vas al output de los pipelines, ¿no? Para asegurar que corran bien los tests, el build y todo eso. Sí. O también para agarrar ese valor en medio de una línea, asignarlo a una variable y en base a eso hacer algo. Y de nuevo, Juan, aquí hay muchos ejemplos. Muchas veces así agarro el tag de una imagen, por ejemplo, con AWK, que un comando me da el tag de esa imagen. Con AWK me aseguro de escoger únicamente el valor que quiero, asignarlo a una variable y luego lo reemplazo en mi Helm values si estoy publicando Kubernetes o en mi Docker Compose si es un Docker Swarm, ¿verdad? Entonces, hay muchas estrategias, pero si lo que ustedes quieren es en una salida de un comando, en una salida de una herramienta, agarrar valores que están en medio del texto o al principio incluso puede ser en cualquier parte de una línea, porque lo estamos tratando como diferentes columnas, AWK es la herramienta que necesitan en su CI/CD pipeline. No sé si habías interactuado vos, Juan, con esta herramienta o la has visto en función, sobre todo en CI/CD pipelines. No, debo admitir que esta herramienta sí no la conocía, aunque la he visto en, como en series de comandos que uno suele ejecutar para algo. Eh, ya que yo utilizo Linux como mi computadora principal, pues muchas veces me veo utilizando estos comandos sin saber el trasfondo de cada uno de ellos. Yo solamente sé que, ok, si corro esto, tengo que recibir esta respuesta y voy revisando, ¿no? Pero me parece muy interesante. De hecho, lo estaba revisando mientras hablabas en la terminal y te da incluso ejemplos. La misma herramienta te da ejemplos cómo utilizarla. Muy interesante, la verdad. Me parece de esas herramientas que la verdad no la había considerado porque, pues, no sé si la vas a mencionar, pero también otra muy, muy usada es grep. Y me parece, no es igual, obviamente, pero similar, ¿no? El hecho de poder como filtrar lo que quiero obtener, aunque aquí la base es columnas, ¿no? Por lo que te voy entendiendo, es en base a columnas. Y eso pues puede ser mucho más ventajoso dependiendo de lo que estamos trabajando. Eh, pero sí, definitivamente no la conocía, Douglas. Me parece muy, muy interesante esta herramienta, que me imagino que ya viene por defecto instalada aquí en Linux. Sí, sí, es lo común, vienen nativo en Linux de la misma manera grep. El que le mencionaste, no la tengo en la lista. Grep es muy utilizada. Grep nos ayuda a filtrar líneas o a mostrar líneas con cierto valor en ellas. Muchas veces, y esto es un pro tip, ya que lo mencionas, con grep podemos en un archivo grande, en nuestro pipeline, identificar la línea que queremos. Por ejemplo, quiero la línea que tenga la versión del archivo. Entonces, yo puedo hacer
un cat o un grep directamente al log del build, por ejemplo, al archivo con el log del build, por ver, ver, Ajá, equal, ajá. por ejemplo. Entonces yo sé que eso me va a desplegar la línea únicamente donde está la Ese versión del texto. archivo, con más cosas, ¿no? Pero la versión del build. Y a ese, después de haberle hecho grep con un pipe, le paso el AWK para que me escoja solo la versión del archivo. Ajá, ajá. Entonces, ese es un pro tip. Se suele usar bastante combinado con grep. De nuevo, aunque no lo tengo acá. Y a esta herramienta, Juan, AWK, los ejemplos que di son más orientados a pipeline. Como vos dijiste, es súper poderoso. Porque yo con AWK yo le puedo decir a la línea, una vez que tengo, imprimime la columna 5 y la columna 8 y la columna 10. Y esto me sirve mucho cuando estoy haciendo logs, por ejemplo. Estoy viendo log files y solo quiero ver la IP de quien hizo el request y quiero ver qué path llamó y quiero ver el código, si fue 200, 302 o lo que sea. Entonces yo solo le digo que me imprima solo esas líneas y no tengo que estar lidiando con todo lo demás texto del log file, sino que solo esas líneas, y lo hice con AWK. Y AWK tiene otras cosas súper importantes. Por ejemplo, puedo validar campos. Le puedo decir si en la columna 8, por decir algo, está el status code, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir que si el status 8 es mayor a 499, quiere decir que es de 500 para arriba y es server errors, ¿verdad? Sí. Son errores a nivel de servidor. Si el status code es mayor a 499, imprimime esa línea. Ok. Entonces, de esa manera tengo solo Error mensajes en de el servidor. errores que tienen error en el servidor. Ajá. Mientras que si hubiese usado grep y le doy grep 500, si el resultado es 502 o 503 o 504, no lo miro, porque grep me, Sí. me targetea específicamente solo eso, ¿no? Entonces, es una herramienta súper poderosa. Aquí podemos hacer todo un live. Si les interesa, déjenlo en los comentarios, ¿no? Solo con Sí. esta herramienta en particular. Pero los ejemplos que les di al principio son normalmente como se usan en un CI/CD pipeline. Si ocupan alguna funcionalidad como la que mencioné ahorita, pues también se puede incluir ahí, ¿verdad? Entonces, qué bueno, Juan. No sé si te parece que avancemos entonces, ¿verdad? Sí, claro. Ahora quiero juntar en uno solo dos comandos que son bien similares, Dos muy por uno. similares, solo cambian el formato, ¿verdad? Que son JQ y YQ, o en español JQ e YQ. Aquí en mi país a la Y le decimos también Sí. YQ, pero me confundo mucho porque JQ en inglés es JQ, ¿verdad? Y si el de YQ le digo YQ, perdón, me voy a confundir demasiado. Y yo creo que ahorita con todo esto que dije, confundí a las personas que solo me escuchan, Juan. Así que lo voy a repetir. Las herramientas son JQ, así, esas dos letras, y la otra herramienta es YQ. ¿Qué hacen? Simple y sencillamente JQ nos ayuda a parsear archivos con formato JSON, e YQ nos ayuda a parsear e interactuar con archivos de formato YAML, ¿verdad? ¿Cómo es esto importante en un pipeline? Pues cuando hemos usado, y aquí se complementa un poco, cuando hemos usado CURL, que fue el primer comando que les mostramos, para un API, por ejemplo, la lista de release, de la lista de builds que tiene la aplicación, ¿no? Entonces, eso nos va a venir el resultado en formato JSON. Entonces, luego uso el comando, le paso ese JSON al comando JQ y él me va a ayudar a parsear JSON. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, Juan, porque básicamente es una sintaxis para interactuar con JSON, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, el JSON nos trae builds y dentro de builds tiene una lista de cada uno de los builds, ¿verdad? Y dentro de cada uno de los builds tiene un nombre, descripción en la lista, ¿no? Y uno de ellos es la versión. Entonces, yo voy a agarrar con JQ ese JSON y le voy a poner punto builds, punto entre corchetes, entre brackets, ¿no? Porque como es una lista, y entonces entre brackets le voy a poner 0. Builds, entre brackets 0, que significa que es el primer elemento de una lista, ¿verdad? Punto versión.
Y entonces así me va a desplegar la versión del primero en esa lista, ¿verdad? O si le doy a builds, entre brackets 1, va a ser el segundo elemento. Y esto es una de las maneras en que se interactúa. La idea es que eso nos va a ayudar a parsear la respuesta JSON para interactuar con ellas dentro de un pipeline, ¿verdad? Y de nuevo, esto es muy importante cuando estamos interactuando con endpoints de health check, cuando estamos interactuando con endpoints de cualquier información que estemos solicitando desde afuera por medio de un pipeline. Y lo mismo con YQ, Juan, ¿verdad? Hace lo mismo. Muchas veces se utiliza para ver el contenido o cambiar el contenido en archivos de values files, o yo lo uso así, ¿no? De deployments con Helm en Kubernetes, o archivos y configuraciones de Docker Compose para Docker Swarm, ¿verdad? Ya sea que le pase la respuesta o le digo me vas a cambiar, por ejemplo, service, porque así es en Docker, para quienes entienden Docker Compose, ¿no? Y vos conocés la jerarquía, sé que me vas a entender, Juan. Service, punto, digamos, PHP, punto, imagen, ¿verdad? O punto tag, punto, y ya cambio ese valor. Haciendo eso, usé la jerarquía para cambiar el tag del servicio PHP dentro de Docker Compose, ¿verdad? Entonces, estos son súper importantes, súper críticos cuando cuando interactuamos con APIs. JQ es el campeón, es el rey, ¿verdad? Cuando interactuamos con archivos de configuración, normalmente es YQ, ¿verdad? Porque suelen ser en JSON, perdón, en YAML, aunque si tenemos archivos de configuración en JSON, pues usamos JQ, ¿no? Pero pues Sí. sí, yo a nivel personal, Juan, nunca he visto un API que retorne YAMLs. Antes retornaban XML, ya no he visto en muchos años un API que me retorne XML, ahora solo JSON. Pero en fin, esta herramienta nos permite parsear estas respuestas e interactuar de una manera más eficiente y más clara con ellas en un job de CI/CD. Y de nuevo, Juan, la pregunta, ¿habías visto este comando, esta herramienta ya en CI/CDs? No, no, para nada. Sí había visto el comando JQ en, en diferentes scripts para los prompts de inteligencia artificial, para pues indicarle correctamente a la IA qué es lo que queremos que haga, ¿verdad? Pero fuera de eso no lo conocía. Me parece muy interesante el hecho de poder interactuar directamente. Algo que le recomiendo a la gente que nos está escuchando, si están escuchando en una computadora, vayan intentando escribir los comandos, porque bueno, eso es lo que estoy intentando yo mientras nos estás hablando, Douglas. Y pues aquí tenía un archivito, un Docker Compose ahí random, y me parece muy interesante el hecho de poder interactuar con él directamente desde la terminal. Algo que, pues, normalmente, bueno, como programador, ya lo dijiste al inicio, uno piensa en, bueno, voy a descargar una librería que me permita hacer esto, me permite hacer lo otro, pero ya lo trae, bueno, las instancias de Linux, ¿verdad? Si están en Windows, supongo que pueden utilizar WSL para probarlos. Pero bueno, sí, realmente no los había visto en pipelines. Como te decía, pues ya no interactúo casi con eso. Sin embargo, me parece muy interesante conocerlo porque el valor que yo veo, Douglas, cuando como desarrolladores conocemos estos trucos, estas herramientas, es que podemos aportar valor al momento de, no sé, un brainstorming Exacto, sí. o está pasando algo en el servidor y no sabemos, entonces podemos sugerir, ¿no? Y revisaron esto, revisaron lo otro, ¿qué tal si utilizamos esta otra cosa? De nuevo, no, tal vez no es mía la responsabilidad de decidir si se hace o no, pero pues ahí lo suelto como una idea y tal vez funciona, ¿no? Eh, Muy interesante, me han gustado esos dos comandos y de hecho creo que los voy a tratar de utilizar un poco más en mi desarrollo aquí en local, porque yo casi todo lo hago en la terminal, desarrollo y programo en la terminal y me navego todo en la terminal, a pesar de que pues también tengo la parte gráfica. Muy buenos los comandos. Sí, primero, gracias por el tip que diste de aconsejar a las personas que solamente nos escuchan
que vayan buscando los comandos, ¿no? Igual para las personas que también nos ven, porque no tenemos ningún apoyo visual para esto, para ser justos con las personas que solo nos escuchan. Me gusta ese tip. Vayan buscándolo en su terminal, vayan probando, vayan buscando el manual en internet. Ustedes escriben el comando y a la par la palabra man, M-A-N, se refiere a hombre, ¿verdad? Man es la abreviación de manual en inglés, entonces pueden ir haciendo eso y lo escribiendo. Y sí, por supuesto, ¿verdad? Lo que dijiste también, Juan, la intención es esa, que el programador sepa qué herramientas hay a disposición al momento de trabajar en un CI/CD pipeline, al momento de trabajar con test, con builds, con despliegues, ¿verdad? Con el manejo de errores, con enviar notificaciones. Ya saben que es posible descargar un artifact que está en internet en tu build. Ya sabes que es posible enviar una notificación con el resultado. Ya sabes que es posible modificar archivos con formato JSON o YAML en un pipeline y esa es la idea, ¿no? Para quienes necesitan trabajar pipelines, ya saben el poder que tienen con estos comandos de Linux, y para quienes solamente desarrollan, pueden aportar, ya saben que su build, el proceso de build, si pueden desplegar el resultado en un JSON, en un YAML con key values más interactivos para que sea más fácil para el de operaciones que está haciendo el pipeline manipular esa operación. Y de eso se trata, Juan. Me gusta que lo hayas mencionado. Entonces, si te parece, por tiempo avancemos, ¿verdad? Tengo un cuarto comando, considerando que JQ e YQ los estoy poniendo como uno solo, ¿verdad? Un cuarto comando sería... Juan, la pronunciación que yo digo es end substitution, así lo pronuncio, ¿no? End de environment y substitution de sustituir, pero se escribe end sub st en inglés o env de environment sub sv st. Es como la abreviación, así lo pronuncio yo, ¿verdad? End o Environment Substitution. Sí. ¿Verdad? Este comando, ¿qué hace, Juan? Reemplaza variables de entorno dentro de archivos. Para quienes no sepan, el sistema operativo tiene variables de entorno que existen en tu entorno. Existen esas variables. Sí. Por ejemplo, la variable shell con mayúscula tiene la terminal que estás usando, ya sea bash, ya sea seed/sh o la terminal que sea. Dentro de tu entorno hay una variable que se llama pwd, todo en mayúscula, y esa siempre es igual al directorio en el que estás actualmente. Y también está la variable user, que es igual al usuario en que estás. Y de la misma manera hay más variables de entorno, ¿verdad? Entonces, cuando ejecutamos este comando inf substitution, eso lo que hace es que en el documento en que estoy, que obviamente lo llamé con el comando, ¿no? No es que va a ser en todos los documentos que existen. No, llamo el comando y le digo qué documento es y va a reemplazar las variables que encuentre dentro de ese documento, y si esa variable existe en el entorno, la va a reemplazar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un documento, un archivo de texto que diga, hola, mi nombre es, variable user en mayúscula, ¿verdad? Y actualmente estoy en el directorio, variable $PW, porque así hacemos referencia a una variable, ¿no? $PW mayúscula. Si yo tengo eso, y entonces yo corro el comando inf substitution y le doy ese archivo, me va a mostrar en pantalla que en vez de user va a salir, va a desplegar lo mismo. Hola, mi nombre es de Barahona, ¿verdad? Y estoy en el directorio home pleca de Barahona, por decir algo. Va a reemplazar ese contenido dentro de la variable. Esa es la forma más sencilla en que lo puedo explicar. Espero que se esté entendiendo, Juan, así solo hablando al respecto, ¿verdad? ¿Cómo se usa este comando? Sí. No sé si nos podrías repetir. ¿Reemplaza el valor que está en un archivo env y también la variable de entorno, o solo lo que está en la variable de entorno, a nivel de shell? Sí, buena pregunta. Reemplaza las variables que encuentra dentro del archivo. De nuevo, tiene que encontrarlas con el mismo nombre, ¿no? $, el nombre,
dentro del archivo, reemplaza esas variables, si la variable existe en tu entorno. Si la variable existe en tu entorno, vas a hacer una sesión, esa sesión carga variables de entorno. Si la variable existe en tu entorno, entonces la va a reemplazar dentro del archivo si en el archivo están. Entonces, déjame Ok, darte un ejemplo ok, ok. funcional, a ver si No con va a esto... reemplazar, perdón, no va a reemplazar la que está en el entorno. No, la reemplaza en el archivo. Ok, La ok. reemplaza en tu output. Si no la Ajá. reemplaza en el entorno, la reemplaza en tu output, porque lo que querés es modificar tu archivo, ¿no? O Sí, sí, modificar sí, tu output. correcto. O crear uno nuevo, porque normalmente se usa con Ajá. templates intermediarios. Entonces, Ok. voy a ponerte un ejemplo. Ajá. Tenés un template de un Docker Compose. Se llama docker-compose.tpl.yaml. TPL que es por template, Sí, ¿verdad? Entonces, es tu template. Y vos tenés tu servicio de Nginx, con Nginx y todo, y luego abajo tu servicio de Go, con tu aplicación Go, ¿verdad? Entonces vos tenés tag de la imagen igual a, y pones una variable todo en mayúscula, image-tag, pero le vas a poner a tu template $image-tag, porque estás ok. haciendo una variable, ¿verdad? Y digamos que Sí, vos para hacer un deployment, y digamos que también en el Docker Compose, luego le mandás al contenedor variables de entorno, ¿no? Pero eso es para que la mandás al contenedor. Entonces vas a tener una variable dentro de tu Docker Compose que se llama env igual a env, perdón, que es el environment que vas a definir en tu proceso de CI, en sí, tu pipeline, ¿no? sí. Entonces vas a tener esa variable env igual a $CI-env mayúscula, ¿verdad? Entonces, ese es tu template. Entonces vos venís en tu pipeline y vos vas a hacer, para correr, vas a hacer export a image-tag igual a el tag que acabas de crear. Lo capturaste con AWK antes, ¿no? Venís usando los Sí, comandos, ¿va? Lo capturaste antes con AWK, entonces ahora vos vas a hacer export. El export lo que hace es que va a mandar esa variable ¿a dónde? A mi entorno. sí. Porque recordemos que env substitution va a reemplazar lo que está en el entorno. Si no está en el entorno, Juan, no lo reemplaza. ¿Ah? Entonces, de nuevo, entonces yo voy a hacer export para que la mande el entorno. Image tag igual a la variable que con AWK agarré de la imagen, Ok, ¿verdad? Y luego yo voy a hacer export a CI-env igual a, digamos, producción, porque sé que estoy corriendo desde producción. Entonces, hice esos dos export y seguido yo voy a hacer el comando inf substitution, le voy a pasar el template como entrada y le voy a decir que la salida sea un YAML file. ujú, Y entonces eso lo que va a hacer es que en el nuevo YAML va a haber ya reemplazado, en lugar de mostrarme las variables, me va a mostrar los resultados ok. que yo le dije, ¿verdad? Entonces, no sé si me está siguiendo en este contexto, Juan, y esperaría que sí. Estoy tratando de ser lo más descriptivo y claro que puedo, ¿verdad? Pero la idea es que usamos este comando para dentro de un template reemplazar variables y de esa manera, de forma dinámica, usando variables de entorno, ¿verdad? O environment variables, como se dice en inglés, modifiquemos archivos de acuerdo a lo que necesitamos. Así actualizamos la imagen, así actualizamos la versión, así actualizamos el ambiente o lo que sea de manera dinámica usando este comando de environment substitution, ¿verdad? O env sub st, así se escribe el comando. Juan, es más complicado, da más miedo escucharlo que realmente lo que es. Es súper simple, solo tengo que Sí. asegurarme que las variables fueron expuestas al entorno. Eso es clave, Ujú. porque a veces cuando estamos trabajando con jobs creamos variables locales, ¿no? Sí, Variables sí. locales para tu job. No, tiene que estar en el entorno. Solo exporto las variables al entorno y luego con el comando las reemplazo dentro del archivo, ¿verdad? Y así me queda un archivo final para utilizarlo para builds, para deploys, para utilizarlo para luego desplegarlo al usuario, si así lo quiero, ¿verdad? Porque con este comando, Juan, puedo desplegar solo al usuario un valor final, si no quiero luego convertirlo en archivo. Pero en fin, así funciona este comando y es el utilizado para trabajar de manera dinámica, para insertar de manera dinámica
el contenido de variables en mis archivos. No sé si me expliqué, Juan, y si lo has visto en acción. No, para nada, para nada. La verdad es que sí se escucha, como dijiste, un poco intimidante, porque como que tiene muchos requerimientos y hay que hacer muchos pasos, em, pero sí, creo que al momento de empezar a utilizar estos comandos, pues ya las personas, uno se va como acostumbrando y ya sabes cómo es el trámite, ¿no? Como decimos. La verdad es que me parece interesante. El hecho de reemplazar valores en templates es algo que sí he visto que se hace mucho. Yo no lo he hecho directamente. Por ejemplo, algo que suele pasar es que tenemos, am, vos lo explicaste la vez pasada, pero olvidé los términos correctos, donde tenemos la configuración de nuestro Helm o de nuestro servicio y estamos comparando. Si eso cambió, entonces se triggerea el nuevo deployment o te dice que hay un nuevo deploy. Entonces, supongo que esta es una opción de cómo hacer ese cambio de las configuraciones que hay, ¿no? Y bueno, sí, me gusta mucho. Seré honesto, todavía me cuesta como entender en qué contexto es el correcto, porque también lo que se me ocurre es que en vez de utilizar esto que requiere que esté en el entorno, pues se podría simplemente inyectar el valor. Sería otra opción, ¿no? Pero bueno, cada cosa tiene su uso dependiendo del contexto en el que estamos. Y ahí pues ya es el hecho de que no tengo la experiencia. Pero sí, muy interesante el comando, la verdad. Sí, sí, sí. Esto, Juan, tal cual está inyectando el valor, Ajá, ¿verdad? exacto. Es una forma diferente. Mucha gente usa el comando set, por ejemplo. El set Ajá. requiere el set requiere de más cosas y en esto, Juan, en esto, usando el environment substitution, este comando, si vos haces tu template en el espacio donde pusiste la variable, solo ese espacio va a ser modificado. No tenés que preocuparte por qué otro Ok, contenido hay en el archivo, porque ahí puse yo la variable, por ende solo ese espacio va a ser ajá. modificado. Mientras que, míralo de nuevo, míralo, no sé, como una plantilla de HTML, Sí, ¿no? Y vos sí. pusiste variables en medio, ¿verdad? Y entonces esas variables van a ser populadas con el contenido que Sí. parseaste del backend. Míralo de esa manera si querés, pero con archivos dentro de Linux, ¿verdad? Y en lugar de ser un backend o una base de datos que te trae los resultados, esto lee las variables de entorno de la sesión. Ajá. Míralo de esa manera. Si inyectaras con Ok. set, tenés que estar pendiente de o poner un placeholder o de que no vayas a targetear más secciones del archivo que cumplan lo mismo y estés reemplazando más partes que no querías, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí. de nuevo, el que te sirva según tu contexto, pero haces un template, con variables pones las partes que quieres cambiar, de nuevo, ideal para values files de Sí. Helm, ideal para manifestos de Kubernetes, ideal para Docker Compose, ideal para config files que queramos desplegar a aplicaciones. Hacemos el template, ponemos las variables donde queremos y el paso anterior, el único requisito de nuevo, el paso anterior es darles un export para que estén en el entorno. Ese es el único paso anterior, ¿verdad? Y ahí ya listo, tengo el resultado Ajá. final en base al template que yo tenía, garantizando que nada más se va a modificar dentro de ese documento, dentro de ese archivo, más que la variable que yo puse específicamente ahí. Sí, creo que con eso que dijiste ya me hizo clic el hecho de que solo ese valor se va a reemplazar, porque con set, pues a veces puede pasar que si no hacemos bien la sintaxis va a ser otra cosa. Incluso con el AWK, aunque es muy poderoso, tenemos que saber de antemano cuál es la columna donde está el valor para obtenerlo, aunque aquí no estamos modificando. Y con este, pues simplemente es un template que está modificando el valor exacto. Ok, creo que sí, ahora me queda mucho más claro. Exacto, y me alegro. Si vos lo entendiste, quedó más tranquilo porque sé que entonces se Ujú. entendió. Y de nuevo, si tienen esta necesidad en sus pipelines, busquen el manual de cómo se utiliza el comando, busquen ejemplos en línea, pregúntenle a la inteligencia artificial porque esta es su mejor solución. Si quieren un template constante
que no falla independientemente de qué le agreguen o qué le quiten al template, este es su solución, ¿verdad? Sí. Entonces, si te parece, Juan, para terminar, tengo un comando más. De nuevo, miren, hay muchos, pero estos son como me parece que no todos son tan públicos o no todos se hablan de esta manera. Correcto. Pero el último que voy a dar es el rsync, ¿verdad? Rsync o rsync de sincronización, robosincronización. Lo que hace es, como su nombre dice, me sincroniza el contenido entre dos destinos, en dos lugares. Un destino, un origen, perdón, y un destino. Me sincroniza el contenido de un origen a un destino. Este archivo, Juan, rsync, utiliza el protocolo SSH para comunicarse con servidores remotos. Sirve para local, quiero aclararlo. Pueden ser dos directorios que tengas en tu local y entonces no ocupas SSH. Lo hace de manera local. Pero es más común utilizarlo, aunque voy a dar ejemplos de los dos, es más común utilizarlo para hacer publicaciones remotas. Este es el comando por excelencia, Juan, que se utiliza para publicar a servidores físicos, ya sean VMs o sean servidores físicos, pero al OS físico específicamente, que tenés 3 web servers sirviendo tu contenido y cuando publicas a él con rsync, les mandas el contenido a cada uno de estos archivos, porque no tenés Docker o no tenés otro tipo de artifact, sino que los files directamente ahí instalados, ¿verdad? Entonces, aclarando, este usa el protocolo SSH para comunicarse. Entonces, nuestro pipeline tiene que tener, obviamente, haber cargado llaves de SSH o configuraciones de SSH para que se puedan conectar a los servidores que van a recibir los archivos sin password, ¿verdad? Pero esto es muy común. O sea, de nuevo, este es el comando usado 1000 por 1000 en la preferencia de todos, en la comunidad desde hace más de una década, porque yo tengo más de una década de usar este comando para publicar, ¿verdad? Entonces, es una práctica común. Solo aclaro esto de SSH, Juan, porque pues no es magia, ¿no? Hay una manera de conectarse de manera segura. Ahora, ¿qué otra bondad tiene rsync y por qué se prefiere comparado con otros comandos de copiar? rsync te permite enviar solo la diferencia o solo los archivos que han cambiado y no copiar todo de nuevo. Si vos estás en tu laptop, en tu PC, y vos agarras un archivo, le das copy y le das pegar en el otro lugar, ya sea entre servidores en red o local, inmediatamente te aparece una alerta. ¿Quieres reemplazar el contenido que está? Porque lo que hace es borra lo que está y lo vuelve a copiar de nuevo. Entonces, imagínate eso con algo que pese 120 megas en un pipeline que toma tiempo. Imagínate eso con algo que pese 5 gigas o que pese mucho más. Entonces, tomaría demasiado tiempo volver a copiar todo desde nuevo, no es eficiente, consumimos más ancho de banda, gastamos más ancho de banda por haber hecho eso, ¿verdad? Mientras que rsync, si a la hora que yo hice mi build solo cambiaron 3 archivos de 2000 que hay en el servidor, entonces él va a mandar solamente esos 3 archivos. Obviamente los lee todos, ¿no? Mira cuál es el estado de este, mira, ¿cambió allá? No, no cambió. Mira el estado acá, ¿cambió allá? No, no cambió. Y así, solo va a copiar lo que necesita. Y por eso rsync es muy poderoso. Otra cosa que tiene rsync, Juan, es que me permite a mí, si en el origen un archivo se borró, también lo borra en el destino. Y esto es otra de las razones por las cuales es muy importante usarlo. Es peligroso eso. Mira, es peligroso, pero normalmente en tu código, si vos hiciste algo y borraste, digamos, un plugin, eliminaste un plugin, querés que también se borre de tus servidores, ¿no? Porque tu nuevo artifact lo tiene. Okay, Si lo vemos al ejemplo que te puse de trabajar en Windows o en Mac, donde vos le das copiar y pegar y te dice querés reemplazar, eso te borra todo y te copia lo nuevo, ¿verdad? Entonces, al final vos querés un comportamiento así, pero como rsync solo va a copiar lo nuevo y va a borrar lo que no existe. Básicamente solo trabaja con lo que cambió. Igual, esto es un flag, Juan. Yo puedo quitarle el flag, es el flag --delete, es el que va a hacer que también elimine en el destino lo que yo eliminé acá. Es opcional.
Si no lo pongo, nunca va a estar. Y también rsync, Juan, tiene un flag que se llama --dry--run, Ajá. ¿verdad? Que es un dry run. Básicamente lo que hace es darme una lista de los archivos que van a cambiar, ya sea los que va a copiar o los que va a eliminar. Entonces, esto normalmente en despliegues críticos o sensitivos, lo que se hace es que primero se corre el rsync en modo dry run, que no va a hacer nada más que darme la lista y me la muestra en el pipeline, ¿verdad? Y miro todo lo que va a cambiar. Y si estoy tranquilo con lo que va a cambiar, entonces manualmente le doy clic al job, que hoy sí va a ser el rsync definitivo, ¿verdad? Esa es la manera más común en que se utiliza en producción. En ambientes de prueba, de staging o pre-prod, normalmente no hacemos eso. Queremos que de un solo haga el rsync. Si algo falló, bueno, pues es un ambiente de prueba, lo reparamos luego. En producción, obviamente, no queremos hacer eso. Entonces, en producción tenemos el job suele llamarse deploy prod dry run, ¿verdad? Y miro la lista, estoy conforme, entonces ya me voy al que dice solo deploy run y ya lo ejecuto y ya lo va a hacer, Ajá, ¿verdad? sí. Y otra manera en la que se usa bastante rsync dentro de un pipeline es para construir el artifact final ahí local. Yo te mencioné que usaba CURL en WordPress, ¿no? Que hacemos el build del directorio WP Content, ¿verdad? Y que entonces con CURL bajamos WordPress y luego sincronizamos el build de WP Content dentro del WordPress que acabo de bajar. Y entonces el comando que usamos ahí, o el correcto a usar en un pipeline, es rsync para copiar de manera local el WP Content dentro del artifact de WordPress que acabo de bajar. De nuevo, porque es más rápido, más eficiente, y si llegara a fallar, él va a continuar desde donde quedó, no va a continuar desde el principio, porque rsync solo copia lo que ha cambiado, ¿verdad? No vuelve a copiar todo desde el principio. Entonces, de nuevo, eficiente en tiempo, ¿verdad? Y súper eficiente con el ancho de banda, y es por eso que rsync es el comando más utilizado. Entonces, Juan, este era el último comando. Yo creo que me atrevo a decir, espero no ponerte mal aquí, pero me atrevo a decir que con o sí lo has visto en pipelines, o capaz que sí has trabajado con rsync. He intentado hacer mis configuraciones de backups con rsync. Em, También con el otro, con rclone, que si no estoy mal, rclone, la diferencia es que rclone trabaja en paralelo, mientras que rsync es secuencial, o no sé si es que solo utiliza un núcleo de procesador. No recuerdo muy bien, pero mucha gente hablaba que con rclone también se puede hacer pues, cosas en paralelo. Pero sí, he intentado rsync, nunca en un proyecto pues, profesional, la verdad es que no. Pero sí conozco el concepto y sí conozco cómo se utiliza. Muy interesante cómo el ejemplo que das con WordPress. Realmente no sabía, ni siquiera lo había intentado copiar en un mismo ambiente local. Eso, me imagino que es más eficiente que un simple copy, ¿no? Un CP, un comando CP. Fíjate que no solo es más eficiente, Juan, sino que también el rsync me va a dar, como te da una lista de cada archivo que copió. Entonces, Ok. cuando yo quiero ir al output para un troubleshooting, alguien dice, hey, fíjate que no se publicó tal cosa. Ah, Entonces, ah, con rsync yo puedo ver si el problema fue al momento de copiar interno dentro del artifact. sí, Porque si no está en esa lista, no quiere decir sí, que no lo claro. copió. O si sí está en la lista, ya sé que no fue ahí el problema y continúo con mi investigación. Mientras que un copy solo te dice que terminó, pero no te dice Exacto. qué fue lo que copió, ¿no? Tendrías que tal vez listar los archivos antes y listar después. Aún así, esto es más eficiente, de nuevo, porque me dice qué archivos, me va a mostrar ahí solo los que cambiaron, ¿verdad? Exacto. Entonces, definitivamente mucho más utilizado, mucho mejor, súper recomendado. Recordando que para rsync hay que previamente, pero esto se hace solo una vez, tener las SSH keys listos instalados en el servidor. Cuando se copia local no se ocupa para nada, pero entre servidores, tenerlo listo, ¿verdad? Porque también con rsync puedo hacer la copia, Juan, de un servidor a otro. Muchas veces hay gente que tiene un ambiente de preproducción y ya publicó ahí antes. Y Ajá, luego, para sí. asegurar que el mismo código de preproducción usan un rsync para que desde el CI de preproducción mande a los otros servidores, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esta connotación. Pero bueno, Juan, mira, estos son los comandos que yo quería compartir
nos extendimos un poco porque estoy tratando de dar el mayor contexto posible. Quiero, para quienes solo nos escuchan, eh, quiero recordarles, perdón, un pequeñito problema técnico. Pero bueno, Juan, como decía, ya estamos concluyendo, ¿verdad? Yo quiero recordarles, si ustedes ven que uno de estos comandos identifican que en su flujo de trabajo uno de estos comandos solventa, soluciona el problema que están teniendo o el reto o la idea que tuvieron, pero que tal vez no lo implementaron porque no sabían cuál era la mejor manera de ponerlo en práctica, ¿no? Escuchando el nombre del comando y tal vez el contexto en el que se utiliza, tómense el tiempo de irlo a buscar por internet, de ir a buscar ejemplos. Estoy seguro que les va a ser de mucho valor. Además, estos comandos, Juan, muchos de ellos son antiguísimos, ¿verdad? Pero son comandos que en la actualidad los pipelines modernos los utilizan, ¿verdad? Así que esto es algo que en 2026 o en el momento en que lo escuchen, les garantizo que seguirá siendo utilizado de manera estándar en la industria. Juan, para cerrar, no sé si algún mensaje final, algún pensamiento final de tu parte. Simplemente para las personas que son programadores y que nos están escuchando, como decíamos al inicio, esto es de mucho valor porque normalmente no tenemos este acceso o no estamos involucrados en este tipo de procesos, ¿no? Y esta información. Así que realmente vean el valor que nos está aportando el conocer estos comandos para saber muy bien cómo está. Y así podemos desarrollar aplicaciones que pueden integrarse mejor con estos comandos o que vayan a poder ser aprovechados por estos comandos y así pues tener una mejor integración con todo el equipo. La verdad es que vale la pena. Me gusta, Juan, me gusta. Gracias por tus palabras finales. Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan y llegaron hasta esta parte. Esperamos que hayan podido recibir el valor, el cual teníamos o tenemos la intención de transmitirles. Nos veremos en el próximo episodio de DevOps. Bye. Nos vemos.